Bueno, ¿qué tal? Me imagino que si estáis aquí es porque me conocéis de internet, ¿verdad? Bueno, yo de todas formas me presento. Como somos pocos, ¿vale? Vamos a intentar hacer esto una jornada que sea productiva, práctica, cordial, amena, y intentar aprovechar las 2 horas que tenemos de sala, ¿de acuerdo? Para que, bueno, pues para que me conozcáis, yo os conozca a vosotros y hablemos de temas de extranjería, que supongo que es lo que a vosotros os interesa. Mi nombre es Vicente Marín, yo soy abogado, soy experto en inmigración, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Ya me veis por ahí, por internet. Y como sabéis, pues dirijo el portal este de parainmigrantes.info y luego todo esto que tenemos en internet montado, de nuestros canales en redes sociales, en YouTube, donde tenemos mucha actividad en vídeo, nuestros canales en otras redes sociales como pueden ser en Facebook, en Twitter, en Google Plus y todo esto. Tenemos despacho, yo trabajo en Granada, ¿de acuerdo? Mi despacho, donde yo todos los días voy a mi despacho, es en Granada, en el sur de España. ¿Conocéis Granada alguno? ¿Habéis estado por allí? Bueno, por los que no hayáis estado, pues sois extranjeros y no habéis tenido la oportunidad de visitar Granada, pues no sabéis lo que os perdéis. ¿Qué queréis que os diga? Aquí se vive muy bien, pero en Granada se vive mucho mejor, ¿eh? Por eso no estoy yo viviendo aquí y vengo solamente de forma esporádica, porque en Granada se vive muy bien. No sé, os invito a que vayáis allí a Granada y si queréis, pues venís a mi despacho y yo me tomo una cerveza con vosotros, ¿vale? Yo tengo mi despacho en Granada, pero tenemos una pequeña oficina, bueno, no una pequeña, no, una pequeña oficina esta que hemos abierto aquí en Barcelona, porque había mucha gente que nos dábamos cuenta que entraba a nuestro portal, que nos consultaba de Barcelona y bueno, con mi compañera Ainhoa hemos montado la oficinita esta por intentar, pues bueno, pues estos clientes que tenemos en Barcelona, pues prestarles los servicios que normalmente nosotros, que yo llevo ya pues 17 años prestando en mi ciudad, ¿vale? Soy más viejo de lo que parece, ahora estoy más viejo con la barba, ¿vale? Estoy más viejo, ahora me empezaréis a decir, quítate la barba, quítate la barba. Pero realmente yo llevo ya desde el año 99 trabajando con extranjeros, ¿vale? Nada más acabar la carrera, que yo fue en el 98-99, empecé a trabajar con inmigrantes, ¿vale? O sea que llevo todo esto, he trabajado en la regularización del año 2000, ¿vale? Que muchos de vosotros no habéis venido a España, igual en la regularización que hubo una pequeñita en el 2001, la grande esta también del año 2005, que hace ahora 10 años, el próximo año, que eso es muy importante, hablaremos de esto ahora. Y bueno, con todo lo que ha pasado, todas las modificaciones reglamentarias, la extranjería cambió muchísimo en los últimos años, muchísimo, no lo podéis imaginar, de lo que eran los permisos de residencia, yo de tramitar maletas y maletas de permisos de residencia en un día, con 60 expedientes de autorizaciones de residencia y trabajo en un día, extranjería, a no hacer nada de eso, por ejemplo, hoy en día, y hacer 2 tarjetas comunitarias a hacer ahora todas las semanas tarjetas comunitarias. O sea, cambió muchísimo la extranjería. Como os digo, tenemos despacho en Granada, pero con mi compañera Ainhoa hemos abierto bueno, Ainhoa ya vaya trabajando, hemos puesto como la sede de Parainmigrantes también en Barcelona y desde hace un par de meses aquí en Madrid y desde hace un par de meses en Barcelona. La oficina de Parainmigrantes en Barcelona es esa pequeñita oficina que tenemos aquí, o sea que estamos a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Hace un mes estuve por aquí, por Barcelona, dando una charla sobre lo que nos espera en el procedimiento de nacionalidad. Entonces, como la gente pues vino y yo tenía que venir aquí este mes para atender aquí a clientes, pues decidimos usar una de estas salas que nos viene perfectas, que fijaros que bien están, y bueno, pues intentar hablar de estos temas que bueno, que a vosotros me imagino que os interesan, porque sois extranjeros, porque vivís en España y porque estáis aquí, o sea que me imagino que realmente os interesan. Yo hablo mucho, ¿vale? O sea, yo suelo hablar muchísimo, vamos, hablo tanto que algunas veces cuando me pongo a hablar, incluso en charlas de estas que me tiro 2 horas, hasta me tengo que sentar un poco porque hasta que me falta el aire, ¿no? Me mareo incluso, o sea, yo soy muy pesado hablando, ¿vale? Es que hablo demasiado. Entonces, me gustaría que pudiéramos, como somos pocos, ¿vale? Entonces, hacerlo un poco interactivo, ¿vale? Que no sea yo solo el que hable, es decir, aprovecharos de mí hoy, ¿de acuerdo? Porque normalmente la gente me pregunta en internet, en el Facebook, la gente pregunta, Vicente, y yo respondo. Bueno, yo y otras 3 o 4 personas que tengo respondiendo detrás mía.
Pero claro, es que son 180.000 personas y muchas veces pues, la gente me dice, oye Vicente, que no me respondes, que te he dejado ya 2 preguntas. Y digo, es que no me da tiempo. Es que no me da tiempo a responder a tanta gente. En el portal lo mismo. Vicente, sé que he puesto un mensaje. Y claro, yo respondo en el portal un montón de mensajes, pero es que deja a la gente, no sé, 200 mensajes al día. Y si yo me vengo hoy a Barcelona y dejo un día de mirar mi correo o una tarde, tengo 300 mails ahí. Entonces realmente es que no me da tiempo a responder a todo el que yo desearía responder. Entonces hoy, como estoy hoy aquí con vosotros, es decir, cualquier pregunta que tengáis la podéis hacer sin ningún tipo de problema. Y eso es un poco como yo lo hago en el portal. Con las preguntas de uno, ¿vale? La explicación que le doy a uno le vale luego a cientos de personas. Cuando una persona me pregunta, oye Vicente, mira, ¿cómo puedo renovar mi permiso de residencia? Que resulta que tengo este problema. Y yo veo que ese problema no solamente lo tiene uno, sino lo tienen 100 personas, pues digo, bueno, pues de esto voy a hacer un vídeo. Entonces hago un vídeo de eso. Claro, le respondo a una persona, a lo mejor, pero es que otras 100 personas están en su misma situación. Le he respondido a otras 100. Claro, no responde de forma individualizada, pero cojo su caso como ejemplo del caso típico que le puede valer a otra persona cuando yo le respondo y que lo pueda ver luego a lo mejor con posterioridad en un vídeo o en uno de los artículos que ponemos en el portal para que le valga, no sé, para solucionar su problema, por lo menos para estar medio enterado de cuál podría ser la solución. Entonces la otra vez que estuvimos hablando de nacionalidad. La verdad es que nos hemos tirado 1 año y pico o 2 años enteros hablando de nacionalidad y lo que nos queda, ¿de acuerdo? Y entonces en esta ocasión lo que quería era volver un poco a centrarme en procedimientos de autorizaciones de residencia, por lo menos en los típicos, en los que estamos haciendo, ¿vale? Los que estamos haciendo son renovaciones, porque claro, ya iniciales, los iniciales arraigos, ¿vale? Renovaciones de autorizaciones de residencia o modificaciones de arraigo, estudiantes, régimen comunitario, ¿vale? Eso es lo que más se está haciendo ahora mismo, régimen comunitario, larga duración. Eso es lo que se está haciendo, fundamentalmente. Es decir, ya no es como antiguamente, que hacíamos contratación en origen, que traíamos a personas a trabajar aquí a España. Eso prácticamente ha desaparecido. No es que haya desaparecido de la norma, simplemente es que el mercado de trabajo no soporta ese tipo de contratación y por lo tanto ya no se hacen, ¿vale? No es que... ¿Para qué? Para traer, porque mi hijo ha venido hace 2 años sin... No hay límite de edad, no hay límite. No hay ningún límite de edad establecido en la norma más allá del propio trabajador, que no puede trabajar con 66 años ni con 67 años, puede estar en edades... No hay problema. Entonces lo que vamos a hablar es un poquito de esos tipos de autorizaciones, por lo menos de las básicas, ¿vale? De todos los que estáis aquí, ¿todos sois extranjeros? ¿Cuántos sois extranjeros y cuántos sois? Los extranjeros que levanten la mano. Digo los que no son españoles ya. Vale, o sea, casi todos, ¿vale? Los españoles, tenemos, o sea, la gran mayoría son extranjeros. De los que estáis aquí, ¿cuántos tenéis autorizaciones de régimen general? Permisos de residencia y trabajo, larga duración, es decir, que no es una tarjeta comunitaria. ¿Los demás tenéis tarjeta comunitaria? ¿Quién tiene tarjeta comunitaria? Por familiar de español. Tenemos ahí por lo menos 5 personas con tarjeta comunitaria. Y tarjetas de las otras, los demás, ¿no? Larga duración, temporales, ¿no? Primera renovación, segunda renovación. ¿Estudiantes alguno? ¿Estudiantes? ¿No tenemos ningún estudiante con tarjeta de estudios? Vale, o sea, los estudiantes no los vamos a tocar hoy. No hay estudiantes, ¿para qué voy a hablar de tarjeta de estudiante? Vale. ¿Alguno no tenéis residencia alguno? No pasa nada. Que lo digáis. En situación irregular, pues, ¿vale? Vale, pues entonces no pasa nada, que eso es un evento privado. Pues vamos a empezar por ahí, ¿vale? ¿Cuál es el procedimiento
estándar, este es el que os vale a los 4 o 5 que no tenéis papeles, el procedimiento estándar para conseguir la autorización de residencia, ¿vale? Hay muchos en la norma, hay muchos. Lo normal sería, el caso típico que la normativa establece es el de el extranjero que no vive en España. Es decir, la ley general dice, se puede venir a España a vivir, o a vivir y a trabajar, o a vivir y a poner un negocio, o a vivir y a estudiar, o a vivir y a ejercer un trabajo de investigación, o si eres ministro de la iglesia o eres una monjita, pues también venir como religioso. Hay como muchos tipos de autorización. En otros países no es tanto, hay menos tipos, y en otros países hay muchísimos tipos de autorizaciones, tantas como categorías profesionales puede haber aquí en España. En España hay, vamos a decir, unos cuantos tipos de permisos en función del objeto o el tipo de residencia que vayas a tener en España. Pues si vienes a trabajar, pues es una autorización de residencia y de trabajo, para trabajar. Si tu trabajo es por cuenta ajena, pues es por cuenta ajena. Si es por cuenta propia porque eres autónomo, pues es por cuenta propia. Si eres estudiante, pues una autorización no es de residencia, es de estancia por estudios. Entonces, dependiendo de lo que vengas a hacer, vas a tener que solicitar una autorización determinada. Y es el extranjero el que se tiene que adaptar a ese tipo de requisitos, no al contrario. Entonces, tú eres el que tienes que encajar en lo que dice la norma, que es la ley de extranjería y el reglamento de extranjería. ¿Me seguís, verdad? ¿Qué pasa? Que lo que es la norma general, que es que el típico permiso de residencia y trabajo, es que nosotros desde aquí, una empresa, un empleador, traiga a trabajar a un trabajador extranjero aquí a España, pues eso ahora mismo es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque existen unas limitaciones a la contratación de trabajadores extranjeros, que esa limitación fundamental radica en que no se pueden traer a trabajadores extranjeros a España cuando el mercado de trabajo no soporta a más trabajadores extranjeros. Es decir, cuando existen en España ya trabajadores extranjeros en situación de desempleo o españoles en situación de desempleo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que durante los últimos años, lo que era esa vía general, el procedimiento estándar mediante el cual traíamos no a cientos, sino a cientos de miles de extranjeros a trabajar a España, pues eso ha desaparecido. No porque haya desaparecido de la norma, simplemente porque no se dan los supuestos para poder traer a esos trabajadores. Es decir, si aquí llega un día una empresa de construcción, que al contrario que la mayoría de las empresas de construcción le interesa contratar a un trabajador, a un oficial, ¿vale? O un encofrador, o un mampostero, ¿vale? De estos que hacen este tipo de trabajo, que es un mampostero, ¿no? Que hace muros, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué pasa? Que cuando vaya a extranjería y diga, yo quiero contratar a fulanico de tal, que es de Bolivia, que trabaja súper bien y lo quiero traer aquí. No le van a dejar, simplemente porque le van a decir, mire usted, en el INEM de aquí de Cataluña, que no sé cómo se llama, los servicios de empleo catalanes, hay 5.000 mamposteros, por lo tanto usted no puede traer. Pues ahora nos dicen que hay 5.000 y entonces ese empleador no puede ni siquiera plantearse esa solicitud de traer a un trabajador aquí. Eso es lo que se conoce como el régimen general de autorizaciones de residencia y trabajo, el procedimiento estándar mediante el cual esto mismo pues estamos en el 2014, pues hace 10 años hacíamos cientos y cientos. ¿Por qué? Porque las empresas de construcción decían que tengo que hacer 7 obras, todo el mundo tenía una empresa de construcción. Es decir, ya lo que eran trabajadores tenían sus propias cuadrillas y tenían su propia empresa y estaban metidos en proyectos. Entonces, claro, había un boom inmobiliario impresionante. Entonces, claro, las empresas necesitaban muchísimos trabajadores. Y trabajadores no peones, sino oficiales, peones, fontaneros, de todo tipo. Entonces, ¿qué pasaba? Que como había tanto trabajo en la construcción, pues no había gente. Es que no había gente. Y entonces pues se tramitaban cientos de, por ejemplo, permisos de ese tipo. Como había mucha bonanza económica, la gente tenía dinero, las familias, los 2 miembros de la familia trabajaban, había que cuidar al abuelo. Pues claro, pues la gente tenía dinero, estaba funcionando, pues se
contrataba a una empleada de hogar para cuidar al abuelo. Entonces, pues hicimos muchísimos contratos de temas de construcción, de temas del campo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, había bonanza económica y por lo tanto trajimos a muchísimos extranjeros, el boom de la inmigración en España. La norma en ese sentido era la misma que ahora. Cuando todo cayó y la gente de repente de tener índices de paro normales se pasó a 5 millones de parados, pues claro, ya no se podían hacer esos permisos porque había gente en el paro, pero la norma no ha cambiado nada. Entonces, ese tipo de procedimiento que sería el normal ya se ha convertido en el raro. De vez en cuando hacemos alguno, pero los que hacemos son aquellos que la normativa específicamente se les exime de cumplir ese requisito del paro. Por ejemplo, los hijos de residentes legales no tienen que pasar por el INEM. Los que tienen hijos y son residentes legales, pues si tienen una oferta de trabajo, residentes legales con un año de tarjeta, pues si les encuentra una oferta de trabajo a su hijo que está allí en Bolivia, pues desde aquí se le puede traer, aunque haya paro, ¿vale? El que es nieto de español, porque o hijo de español que está allí en Bolivia y su madre es española, o está en Cuba y su madre es española porque ha adquirido la nacionalidad por memoria histórica, pues si encuentra aquí una oferta de trabajo, ¿vale? Pues ese tampoco se le aplica a la situación nacional de empleo y por lo tanto podría venir aquí a trabajar con una oferta de trabajo. El problema está que esos casos son limitados, los chilenos y los peruanos, por convenio, ¿de acuerdo? Esos casos son limitados, se dan, pero luego también tienes el inconveniente de que, aunque existen personas que pudieran acceder a este tipo de permisos, luego en la práctica las ofertas son muy limitadas, es decir, no hay trabajo. Y cuando hay una empresa que quiere hacer ese tipo de contratación, ese tipo de permisos, pues también lo que ocurre es que luego las empresas tampoco cumplen los requisitos. Antiguamente las oficinas de extranjería, cuando empezó el boom de la extranjería, los funcionarios, las oficinas no estaban tan bien preparadas como ahora. Las oficinas tenían pocos recursos, no estaban altamente informatizadas, los mecanismos de organización y de trabajo dentro de las oficinas de extranjería eran muy limitados y había miles de expedientes. Los expedientes no se miraban como se miran hoy en día. Tú presentabas un expediente, se miraba, bueno, eso está medio bien, aprobado. Hoy en día presentas un expediente de estos que tienes allí en una oficina, 80 funcionarios, todo informatizado, todo escaneado, todo controlado, con informes internos en el momento, y los funcionarios con 20 cursos hechos, te miran un expediente con lupa. Y las denegaciones en este sentido han aumentado un montón. No es lo mismo, ha cambiado muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces en aquel momento pasaba eso, presentaban muchísimos expedientes y muchísimos se aprobaban. Simplemente porque es que tenían que aprobarlos, porque es que si no allí se quedaban los expedientes arrancados prácticamente, ¿vale? Hombre, con todo el cumplimiento de la ley, pero no era lo mismo que ahora. Ahora ya hay capacidad para mirar los expedientes y tiempo para mirarlos, porque esos expedientes se cuentan con los dedos de las manos, ¿vale? Como eso ya no se hace, ¿vale? Realmente los que se están haciendo, esos han desaparecido, pero aquí hay gente que está en situación irregular, que ha venido con un visado de corta duración, que ha entrado sin visado porque no le hace falta y se ha quedado, que tenía papeles y los ha perdido, ¿vale? Y entonces esa gente que está aquí, que está integrada, que está arraigada, ¿sabéis lo que significa arraigo, no? O arraigarse, que es echar raíces, ¿de acuerdo? Echar raíces, como un árbol que echa raíces y se queda bien fijo ahí a la tierra, ¿no? Pues esa es un poco la figura del arraigo. Esa persona que ya lleva un tiempo aquí, que así estará sin papeles, pero se ha quedado aquí su vida, incluso su familia, se ha integrado con el idioma, incluso ha podido encontrar una oferta de trabajo, es decir, que se ha integrado. Pues para esas personas se les da la posibilidad de hacer el famoso arraigo, ¿vale? Que es un permiso de los excepcionales. El más normal de todos es ese que os he dicho yo antes, que no se hace, y el que se supone que es el excepcional es el que hoy en día permite conseguir el mayor número de permisos, vamos a decir, el mayor número de permisos iniciales que se hacen son a través de ese procedimiento excepcional en vez de por el procedimiento normal, ¿de acuerdo? Es decir, la vía excepcional se ha convertido en la habitual,
para que me entendáis. Lo excepcional se ha convertido en lo habitual. Y es el famoso arraigo, ¿vale? Bueno, ¿y cómo se puede conseguir un permiso? Hay otros permisos excepcionales, ¿vale? Que son, por ejemplo, este es que yo te digo el arraigo. Cuando hablamos en términos de arraigo, en términos generales, hablamos del famoso arraigo social, que es el permiso que puede conseguir, o el procedimiento mediante el cual un extranjero que lleva 3 años en España, no tiene antecedentes penales, tiene una oferta de trabajo y tiene lo que se conoce como un informe de inserción social, ¿vale? Como norma general. Luego también puedes también tener vínculos con familiares. Pues es el procedimiento que cumples todos esos requisitos y te dan los papeles de 1 año por arraigo. Pero hay otros arraigos, el del famoso arraigo familiar, que si eres hijo de español de origen, ¿de acuerdo? Pues simplemente por ser hijo de español de origen te pueden dar también los papeles. Ojo a aquellos cuyos familiares han conseguido la nacionalidad en años pasados por ley de memoria histórica. Hay muchos extranjeros que están aquí, que sus padres han conseguido la nacionalidad por ley de memoria histórica, que a lo mejor ni sus padres no están aquí, ¿de acuerdo? Están a lo mejor allí en Cuba o en Venezuela, son españoles, nunca han venido a España, tienen pasaporte español. Pues esos son españoles por ley de memoria histórica, son españoles de origen, con nacionalidad originaria. Pues sus hijos, si por lo que sea llegan aquí a España, inmediatamente pueden pedir una autorización de residencia por arraigo familiar como hijos de españoles de origen, fácilmente, con derecho a trabajar, con requisitos muy sencillos. Simplemente demostrar que eres hijo de tu madre o de tu padre y que no tienes antecedentes penales. Básicamente con eso. Presentas un expediente, pagas una tasa, vivo aquí, y te dan tu tarjeta de 1 año con derecho a trabajar, por cuenta ajena o por cuenta propia, ¿vale? Eso es otro arraigo. Otro arraigo, el mismo arraigo familiar, pero en vez de por ser hijo de español de origen, por tener un hijo español. Hay muchos extranjeros que viven aquí, colombianos por ejemplo, que están sin papeles, y resulta que una pareja de colombianos tiene un hijo aquí en España y ese hijo no es colombiano automáticamente, se puede hacer español con un procedimiento sencillo en el registro civil. Pues ese hijo español, ellos son extranjeros que viven en España, ¿de acuerdo?, que tienen un hijo de nacionalidad española. Pues si tú tienes un hijo de nacionalidad española a tu cargo, puedes conseguir los papeles por arraigo familiar también. Y esto les pasa a los rusos que tienen hijos en España, a las parejas de rusos que tienen hijos en España, a los brasileños, a los colombianos, a los argentinos. Hay un montón de nacionalidades, un montón de casos de personas que tienen un niño español y que han conseguido los papeles a través de la figura del arraigo familiar. Luego está el famoso también arraigo laboral, que es más raro, ¿vale?, que es ese caso en el que tú denuncias a tu jefe con el cual has trabajado de forma irregular y el Estado te premia con los papeles por denunciarlo, ¿vale? Se da muy poco, porque los extranjeros normalmente no denuncian al empleador que le ha dado una oportunidad laboral, aunque sea sin papeles. Pero hay casos en que el empleador lo que ha hecho ha sido explotarte, no te ha dado una oportunidad, no te ha ayudado, te ha explotado laboralmente, se ha aprovechado de tu situación. Entonces se puede dar el caso en que el extranjero denuncia a su empleador por haberlo explotado laboralmente. Pues en esos casos también se puede conseguir la residencia. Víctimas de violencia de género han sido víctimas, entonces España protege a las víctimas de violencia de género con una autorización de residencia permanente. Ojo, temporal cuando ha sido víctima y se han puesto unas medidas cautelares en el procedimiento, una orden de alejamiento, pero si finalmente se condena al maltratador, a la víctima extranjera de violencia de género se le da una tarjeta permanente, así, y otros casos similares. Estos son, vamos a decir, las principales vías para conseguir la autorización de aquellas personas que no tienen residencia en España. La más normal, el arraigo social. Luego vamos a decir que ha habido esto de la globalización, ¿vale? Es decir, que de que hoy en día, antes era excepcional. Hace 15 años no había tantos extranjeros en España. Hoy en día, no sé si somos... Bueno, yo no soy extranjero, yo soy español, pero fijaos que ya me meto yo en la misma bolsa, ¿no? Pero me parece que hay en España ya son 6 millones de extranjeros o 5 millones de extranjeros, fácilmente más de un 10% de la población, ¿vale? Claro, esto ocasiona muchas relaciones de familia, ¿no?, de relaciones de pareja entre extranjeros y españoles,
Entonces esto ha dado lugar a un incremento sustancial de lo que se conoce como el régimen comunitario. Es decir, los extranjeros se han relacionado con españoles y en muchos casos se han formado familias, ¿no? Porque se han casado, porque se han hecho pareja de hecho, etcétera. O incluso extranjeros que llevaban ya mucho tiempo en España se han convertido en españoles y por lo tanto sus familiares de la noche a la mañana se han convertido en familiares de residentes comunitarios. Eran familiares de extranjeros y ahora son familiares de un español. Bien, entonces ¿qué ha pasado? Que lo que antes era, vamos a decir, una situación menor desde el punto de vista estadístico, lo que era el régimen comunitario, el que afecta a los españoles y sus familiares, o mejor dicho, a los familiares de españoles y a los ciudadanos de la Unión Europea, los italianos, los franceses, pues hoy en día eso es prácticamente todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que no lo vemos como un proceso de regularización, ¿vale? El régimen comunitario, ¿vale? Pero lo cierto es que a través de esas situaciones de familia, ¿vale? Muchos extranjeros que ya son familia de españoles han regularizado su situación consiguiendo las famosas tarjetas comunitarias, ¿vale? ¿Me seguís? ¿Vale? ¿Me seguís? ¿Alguien no entiende algo? Yo una pregunta. ¿Se puede solicitar la residencia 2 meses antes de cumplir los 3 años? Bien, en el caso del arraigo. Sí, el arraigo. Vale, como estamos hablando del arraigo, vamos a ir respondiendo. Cuando nosotros hablamos de un procedimiento de arraigo excepcional, mediante el cual un extranjero que lleva 3 años en España pide su primera tarjeta por estar integrado, por estar arraigado, el primero de los requisitos es llevar 3 años en España. No se puede... Y 3 años no son 2 años y 10 meses, son 3 años. Y no son 2 años, 11 meses y 20 días, son 3 años, de forma acreditada. Porque se puede dar el caso en el que un extranjero lleve más de 3 años, pero no lo pueda demostrar. Entonces a lo mejor dices, yo es que llevo 3 años, pero te tienes que esperar porque tus pruebas de estancia o de residencia en España no las tienes de 3 años. Imaginaos, pongo el ejemplo, el extranjero que viene, entra en España, pues no sé, viene por Francia, por ejemplo, entra en España, no tiene sello de entrada en el pasaporte, se tira aquí 7 meses y a los 7 meses, sin hacer nada, ahí escondido, que estoy irregular, vayamos que me pillen, que me expulsen, y a los 7 meses habla con alguien y dice, no, tú lo que tienes que hacer es empadronarte. Y su primera prueba de estancia en España documental es ese empadronamiento 7 meses después de entrar. Ese extranjero, cuando hayan pasado 3 años desde la entrada, lleva 3 años en España, pero no puede demostrar los 3 años. ¿Por qué? Porque hasta que no pasaron 7 meses no se empadronó. Entonces su primera tendría que esperar los 3 años desde esa primera prueba documental, desde ese empadronamiento. Entonces tendría que esperar en este caso pues 3 años y 7 meses para empezar a contar. Entonces no se puede presentar el arraigo si no lleva los 3 años. Y naturalmente contamos con que tienes que poder demostrar que llevas esos 3 años. Porque es lo primero que te van a pedir. Si tuviera el sello del pasaporte pero se empadronara a los 2 meses... Da igual, tienes una prueba, porque al contrario de lo que ha pasado, por ejemplo, en la regularización del año 2005, el requisito para poder acceder a ese procedimiento extraordinario de regularización que hubo en el 2005 era llevar empadronado antes del 8 de agosto o el 7 de agosto del año 2004. Ese era el requisito de la regularización, uno de ellos, aparte de contar un contrato de trabajo de 6 meses, no me acuerdo muy bien, por ahí iban los tiros. Claro, el que no estaba empadronado no entró, y había gente que llevaba desde antes y no entró en regularización simplemente porque no estaba empadronado, porque el requisito era el del padrón. En el arraigo no habla de estar empadronado, habla de llevar en España. Entonces, normalmente cuál es la primera prueba de estancia en España? El sello del pasaporte. Entonces, cuando vayáis a una oficina de extranjería, lo digo para si hay algún profesional aquí, y os digan, no, es que tienen que tener 3 años de empadronamiento. Esto es muy común. No, mire usted, no es así.
que llevar 3 años en España. Y se podría demostrar con un empadronamiento, que es una prueba contundente. La mayor prueba de la residencia en España es que vives en España con un certificado del padrón municipal. Es una prueba contundente, pero hay otra manera de demostrarlo, más o menos contundentes que el empadronamiento. Porque si tú llegaste a España, te empadronaste a los 7 meses, pero el segundo día de llegar a España tuviste que poner una denuncia en la policía, por ejemplo, de que te habían pegado, o te habías peleado, te habían pegado, te habían robado en el aeropuerto, o tuviste que hacer a la semana una declaración en un notario, un poder en un notario, un acta de manifestaciones, cualquier cosa en una notaría, o tuviste que pedir un certificado de NIE, pediste un NIE cuando todavía estabas en situación de estancia legal en España, pues esas pruebas son, para mí, mucho más potentes y más fuertes que un empadronamiento. Porque, por ejemplo, un notario, si tú vas a un notario nada más llegar a España, si haces presencia de que estás allí haciendo una escritura de lo que sea, que tú en ese momento a lo mejor no sabes que eso es tan importante, pero un notario da lo que se conoce como fe pública. Entonces eso va a misa. Es decir, el notario dice que usted estaba allí, es que usted estaba allí. Eso va a misa. Mucho más que un empadronamiento. Porque un empadronamiento, yo he hecho empadronamientos de clientes míos ahí con una simple autorización. Pero es que un notario, si tú no estás allí, es que no haces una escritura. Y si tú vas a la policía y pides un NIE, pues tienes un papel de que eso es presencial. Siempre no puedes presentar un NIE, pedir un NIE normalmente, no puedes pedir un NIE con un representante legal. Tienes que ir tú allí a pedirlo. Y el policía te coge los papeles y te coge el pasaporte y te hace un trámite. O sea, son documentos que te valen para empezar a contar los 3 años. ¿Vale? De forma continuada, ojo, que esto siempre hay muchos problemas, de forma continuada. La gente está aquí de forma continuada, pero muchas oficinas de extranjería te exigen no solamente que estés de forma continuada, sino que demuestres que tienes pruebas de cada 4 meses. Un documento cada 4 meses. Desde mi punto de vista, una interpretación un poco demasiado rigurosa y torcidera del requisito de la continuidad. Porque si tú has entrado y no tienes sellos en el pasaporte luego de salida y tienes 4 documentos que se ve claramente lo que es la vida de un extranjero que no tiene papeles en España, pues vamos, yo creo que es suficiente. Un extranjero cuando viene a España y a los 3 meses se queda irregular, tampoco le puedes pedir que esté cada 4 meses en un notario, en el médico o en la policía poniendo una denuncia, o en su consulado, o otra vez se ha puesto malo y vaya a renovar el empadronamiento porque está irregular. Le tendrás que pedir algo que sea razonable a su situación. Pues he hecho una remesa, me he abierto una cuenta, he mandado otra vez dinero, me he puesto malo, me he empadronado y poca cosa más. Y tengo correspondencia, otro envío de dinero, me ha mandado una carta, me he comprado un móvil. Lo que es la vida de un extranjero irregular. Y yo muchas veces cuando he planteado expedientes de este tipo y me han dicho, Vicente, es que estos papeles no valen, estos papeles que son muy flojos. ¿Y qué quieres? Un extranjero que está aquí sin papeles, ¿qué quieres que tenga? ¿Una escritura de una compraventa de un piso y 7 escrituras de adquisición de capital social en 20 sociedades? Lo que tiene un extranjero es pues 4 envíos de dinero, que se ha puesto mal un día, que se ha comprado un móvil, que se ha empadronado, y pues ya tiene usted bastante. Y si tiene ausencia de sello del pasaporte, pues eso refuerza la idea de que no se ha ido. Vamos a ser un poco lógicos, ¿no? Debería interpretarse la norma de esta forma. ¿Qué peso tiene el idioma aquí en Cataluña con el arraigo o la inserción? Fundamental, porque la norma del arraigo exige inserción social en tu localidad. Por eso se hace el informe a nivel local, a nivel ayuntamiento o como mucho a nivel autonómico. No es a nivel local, el informe es a nivel local, ¿vale? Entonces, estos informes, si tú en Cataluña hay un idioma, pues el conocimiento del idioma es importante para valorar la integración, ¿vale? Luego, esto también tiene su... pues uno de los requisitos es informe de inserción social. Pues claro, no solamente es importante a lo mejor en Cataluña hablar catalán, de hecho los trabajadores sociales de aquí de Cataluña, que yo sepa, exigen saber catalán o al menos haber hecho algún curso de catalán, ¿de acuerdo? Sí, ¿verdad? Lo exigen. 45 horas. Vale. Pero es que también hay casos en el resto del territorio nacional, lo que tú no puedes hacer es pedir un arraigo y no hablar castellano.
que eso es de cajón, ¿vale? Entonces, eso ya es que lo mismo que hablamos de cuando pedimos la nacionalidad. Yo muchas veces, con todo el respeto del mundo, que yo soy el mayor defensor del extranjero en España, de verdad. Pero con todo el respeto del mundo, lo que no se puede consentir, ¿vale? O no podemos nosotros, vamos a decir, apoyar es que se den muchas veces expedientes, hemos visto expedientes de nacionalidad concedidos a personas que no hablan apenas español. Yo lo he visto, digo, ¿cómo se ha dado la nacionalidad a esta persona? Pues bueno, porque a lo mejor ese día se ha sido flexible, pero es que hay personas que para ser español hay que hablar español, mínimo. O una de las lenguas oficiales, al menos una de las lenguas oficiales. Y para el arraigo, si estamos basándonos en que se trata de un permiso de residencia que se otorga porque estás integrado, uno de los elementos básicos de la integración es el conocimiento del idioma. Hay que saber hablar mínimamente y entender el castellano o una lengua oficial. Pero yo no te digo yo que digas, oye, pues yo en Cataluña yo he aprendido catalán. Oye, pues muy bien, es una lengua oficial, ¿vale? Pero al menos una lengua. Dice el idioma oficial de España es el castellano. Pero tienes otras lenguas oficiales también. Si esto, perdón, yo le pregunto, si esto se presenta directamente en Madrid. Madrid es el castellano. A que presentemos en un curso básico de catalán. No. Si es aquí, sí. Sí, pero aquí se supone que la integración se valora a nivel local. Entonces se supone que aquí se ha determinado que para que el trabajador social, que es o el ayuntamiento, que es mejor dicho, que es la persona o la institución encargada de determinar ese concepto de inserción social, ¿vale? Valorar el grado de inserción social, considera que para estar integrado aquí en Cataluña hay que hablar catalán, pues hay que hablar catalán. Es un catalán muy básico. Vale, es muy discutible, pero es así. A mí no me parece eso descabellado, ¿eh? Si se presenta directamente a Madrid, entonces... No, estos expedientes van a la provincia, no van a Madrid. En Madrid no se resuelve nada de esto. Okay, perdón, y yo, en mi caso, que estoy sin papeles, me falta solamente, yo tengo todo, la reinserción social, del básico de catalán, todo, la oferta de trabajo. Pero, según usted me debe poner más al tanto, que dice que si no tengo una oferta de trabajo, que un familiar, como dice, tengo un hermano, que si yo demuestro que ella se puede hacer cargo de mí, que me harían los papeles. Sí, vamos a ver. El arraigo, el típico arraigo social, exige un contrato, pero no siempre exige un contrato. Por ejemplo, hay arraigos en el nuevo reglamento, bueno, ya es del 2011, llevamos ya 3 años de reglamento, ¿no? Pero en el actual reglamento ya se establece la figura de el arraigo, por ejemplo, por cuenta propia. Antiguamente, básicamente, el arraigo se reducía al arraigo con contrato y en la norma no venía muy claro si se podían hacer arraigos sin contrato o arraigos con otros medios de vida. Hoy en día sí está claro que se pueden hacer arraigos con otros medios de vida. Entonces, si no tenemos un contrato, podemos irnos o bien a demostrar que tenemos una actividad por cuenta propia. Podríamos hacer un arraigo con un proyecto de actividad empresarial. En este caso, esto también ha aumentado muchísimo, porque como no hay contratos, la gente pone sus pequeñitos negocios. Y se han incrementado muchísimo los arraigos con proyectos de actividad empresarial. Con un plan de empresa, un pequeñito plan de empresa, con una pequeñita inversión, pues una persona que aunque no tenga papeles puede poner en marcha una pequeña actividad de autónomo. Puede tener una pequeñita empresa de reformas, o puede trabajar en su casa con internet como lo hago yo, así con mi paginita web y ganar dinerito ahí con la publicidad y cosas de este tipo. Cualquiera puede poner pequeños negocios que puedan ser rentables. Y también se valora la opción esta que tú comentas, de que en un momento dado se puede dar el caso de que no sea ni actividad por cuenta ajena ni actividad por cuenta propia de una persona que, por ejemplo, tenga dinero. Oye, pues yo tengo dinero en mi banco y yo hago un arraigo con mi dinero y con eso me mantengo. O yo tengo un familiar con el que vivo que es el que me mantiene. Lo que pasa es que en esos casos son casos ya, no ya excepcionales, que el arraigo ya es un permiso por circunstancias excepcionales, sino permisos por circunstancias súper excepcionales, donde tus medios de vida son tu hermano que trabaja, que vive contigo, pues entonces, claro, extranjería aprieta más. ¿Se puede hacer? Pues claro que se puede hacer. Pero te lo van a mirar con lupa.
a ver el grado de parentesco que tiene, si es un hermano o es un primo, o es un ascendiente. Los más comunes en estos casos son los de familiares, son los de cónyuge, extranjero que no tiene papeles, pero que su pareja sí que tiene y vive con él, cónyuge, o pareja de hecho, o de padres, que arraigo. Yo es que tengo 20 años, vivo con mis padres tienen papeles, ellos me mantienen porque yo estoy estudiando, pero hago un arraigo con los medios económicos de mis padres, por ejemplo. Pero podría darse el caso de un hermano. Yo no veo por qué no. ¿Qué pasa? Que cuando lo presentes se van a apretar ahí, van a mirar con lupa a ver si vives juntos, si el hermano trabaja, cuánto gana, etcétera, etcétera. Entonces la interpretación de la norma de ese supuesto en particular te va a ser más estricta a la hora de extranjería, a la hora de valorar tus medios de vida, dependiente de tu hermano. Pero si se puede demostrar, ¿por qué no? Pero no había una renta básica ya establecida. ¿A qué te refieres como renta básica? O se supone que tú tendrás que demostrar que tengas esos medios. Claro, pero si por ejemplo alguien te mantiene, dice que te mantiene... Bueno, esto es muy discutible. Todo esto es muy discutible, ¿vale? Porque en las oficinas de extranjeros, en estos casos, hay algunas oficinas que, como dicen que estás... Cuando hablamos, por ejemplo, de autorizaciones de residencia por arraigo con contrato, los requisitos económicos te los aplican como si fuera un permiso de residencia inicial. Cuando hablamos de autorizaciones de residencia excepcionales por arraigo con medios de vida de tu familiar, ellos interpretan muchas veces que tienes que cumplir los mismos requisitos de medios económicos que la reagrupación familiar, ganar 800 euros si son 2 miembros de la familia, 1100 si son 3, 1300 si son 4. Ojo, que esto es bastante discutible, porque la norma no establece nada de eso, o cuando lo dice no lo dice tan claro, ¿vale? Entonces esto depende. Algunas oficinas son más flexibles, otras son muy rigurosas y otras pues, directamente no te dejan presentar con el hermano. La norma es amplia. La ciencia jurídica, esto es muy difícil de explicar a la gente que no es abogada o que no es jurista. La ciencia jurídica es una ciencia inexacta, si no, no habría ni jueces, ni abogados, ni leches. Entonces la norma está hecha, pero siempre tiene muchos matices de interpretación. Entonces luego esto es los problemas que nos encontramos, que cuando vamos a aplicar esa norma no está tan clara en muchos casos. En algunos casos es totalmente objetiva y está clarísima. En una reagrupación familiar, si quieres reagrupar a tu hijo, y tú eres una persona que vives sola en España y quieres reagrupar a un miembro, tienes que ganar más de 800 euros. Está clarísimo. Pero hay otros procedimientos donde, por ejemplo, en esto, ¿cuánto tiene que ganar tu hermano? Puede ser tu hermano, tiene que ser otro familiar. ¿Cuánto tiene que ganar tu hermano? ¿Se aplica los 800 euros? ¿O nos vamos al IPREN? ¿O nos vamos al salario mínimo? ¿O la renta básica? Está bastante... es cuestionable. ¿Se aplicaría lo mismo para una pareja? O sea, si yo tengo los papeles y mi pareja no la tiene, yo tendría que ganar 800 para poderlo... Yo recomiendo que sea así, porque en extranjería el criterio más vamos a decir estricto que te van a pedir es el mismo que se le pediría a cualquiera que quiera hacer un procedimiento de reagrupación familiar. Entonces, claro, si tú quieres reagrupar a tu familiar, a tu pareja, a tu cónyuge, a tu pareja registrada, bueno, no reagruparla, sino hacer un arraigo basándote en los medios económicos de tu pareja. Si tu pareja gana más de 800 y sois dos, siempre vas a tener la baza de que, oiga, si usted es el criterio que usa en la reagrupación familiar, es un criterio objetivo, me lo puede usted aplicar también en el arraigo. Ahí no te equivocas. Cuando ganan menos, es que ganan solamente 600, entonces ya empezamos con esto. Oye, pues no, usted puede aplicar este criterio. Yo gano por encima del salario mínimo. Cuando no ganas ni siquiera por el salario mínimo, dice, no, es que solamente hace falta el IPREN, que son 532. Entonces ya los abogados vamos ahí apretando. No gana 800, bueno, pues decimos que es el salario mínimo. En extranjería, pues bueno, algunas veces escuela y otras veces no. Bueno, le voy a exponer en el caso que yo estoy. Bueno, yo llegué a España. Hablamos de arraigo, ¿eh? Vamos a centrarnos un poquito en el arraigo. Bueno, es esto. En mi caso es que yo entré a España, pero prácticamente a los 2 meses y medio de estar aquí, opté por pedir protección internacional, porque yo también abandoné mi país por persecución indiscriminada. O sea,
Sí. Entonces me tomaron el caso, me dieron primero una cartera, me dieron una tarjeta temporal para 2 meses. Luego, pues cuando se venció ese plazo, me dieron otra. A total que el proceso duró 6 meses. Yo tenía ese documento, ese NIE. Ese documento te vale como prueba para... Ya la última tarjeta me la dieron con permiso de trabajo y 2 meses, pero luego me lo denegaron porque me dijeron que el caso de pandillas y toda esta situación no estaba contemplado. O sea, lo denegaron, o sea, precisamente tendría que estar en guerra el país. Pero mi pregunta en sí es la siguiente. Yo ya estoy cerca de cumplir los 3 años, pero también quiero firmarme en una empresa con un contrato mercantil multinivel. O sea... Vale, este sería el caso típico de un arraigo donde tú podrás demostrar que llevas los 3 años con todos estos documentos, ¿vale? Con esa admisión a trámite de tu petición de protección internacional, esa autorización de residencia provisional que te dieron, etcétera, con todas las pruebas, y dices, en vez de tener un contrato laboral, tengo un proyecto de actividad empresarial, un contrato mercantil, ¿vale? El contrato mercantil es el que firmo yo con mis clientes, ¿vale? Tu proyecto de actividad empresarial será o poner una tienda o una cafetería, o también puede ser un contrato de un multinivel. Que es una tienda online. Vale, sí, puede ser de muchos tipos. Puedes vender Organogol, de café de Organogol, puedes vender Avon, puedes tener un dropshipping online, donde tú tienes solamente una tienda que no tienes mercadería. Ahí lo único complicado es explicar a extranjería en qué consiste esa actividad. Entonces tendrás que llevar un buen plan de empresa que lo explique bien, que tú le convenzas al funcionario de extranjería de que esa actividad que tú vas a realizar te requiere una determinada inversión, que tienes ese dinero para invertir en la empresa y que eso te va a dejar una rentabilidad suficiente como para mantenerte en España con tu trabajo. Eso es posible. Yo ya hablaba en algunos vídeos en internet de el arraigo con una tienda online o sin contrato con un proyecto de actividad en internet, por hacer un poco gráfico el hecho de que no tienes por qué tener un contrato laboral de servicio doméstico, de construcción en un arraigo, en una tienda, y que realmente puedes hacer un arraigo con un pequeño proyecto online. Yo hice uno muy bonito, un arraigo por cuenta propia. Bueno, no lo hice yo, lo denegaron y entonces a mí me llegó el recurso y nos denegaron porque nos decían que el proyecto no estaba claro y era de un tarotista. ¿Sabéis lo que es un tarotista? El que echa las cartas, y echaba las cartas por teléfono. Entonces, claro, esto era un negocio que era difícil de explicar. A mí me cuesta mucho trabajo explicar cómo es mi negocio de asesoría telefónica, que la gente me llama por teléfono y yo les doy el servicio de asesoría y cobro por el teléfono. Entonces, claro, yo como sabía cómo funcionaba eso muy bien, entonces le puse mi recurso, era en Madrid además, le puse mi recurso explicando cómo era el funcionamiento de un negocio de tarot online, donde la gente entra por internet, donde tú inviertes publicidad, haces una página web, inviertes en publicidad, en banners, en otros portales, la gente entra a tu página y te llama por teléfono para que le adivines el futuro. Y cobras por el teléfono o por un pago por tarjeta, ¿vale? Es un negocio totalmente respetable. Y claro, esto tienes que explicar a un funcionario de extranjería. ¿Cómo que esto está en su casa y la gente entra por internet y le llama y usted gana 2.000 euros al mes? ¿Cómo es esto? No entienden. Entonces ya se lo explica. Pues mira, usted es una empresa con una normativa que está perfectamente arreglada, de teléfonos 806, que tiene un código de conducta, que esto tiene que ser así, esto se factura de esta forma, tengo tantos clientes, gasto tanto en publicidad, me entran tantos clientes, gano tanto, tengo un trabajador contratado. Lo explicas todo, pues eso igual, el multinivel lo mismo. Claro, lo que pasa es que explicar un multinivel tiene tarea. Hay que explicarlo muy bien, se lo tienes que explicar primero al que te ayuda a hacer el plan de empresa. Pero es posible, pues tienes que currártelo. Pero claro que es posible, y te dan tu autorización para trabajar en tu multinivel. Porque en tu multinivel luego al final tú tienes un contrato mercantil que tienes que facturar. Oiga, mire usted, que le hemos pagado a usted. Normalmente las empresas, para pagarte tienes que facturarle, si no, no te pagan. Y como ella tuvo un número... El mismo número.
el mismo número. Bien, cuando conseguimos nuestra autorización de residencia por arraigo hay que cambiarla. Ojo, porque los cambios de arraigo, ¿vale?, no son lo mismo que una renovación normal. Los cambios de arraigo son modificaciones. Y ojo, porque aquí en Cataluña, cuando tienes un arraigo y lo cambias por una tarjeta, pasa tu primera renovación, que no es una renovación, que es una modificación, no se va a la calle Murcia ni a San Joan, se va a la Generalitat. ¿Lo sabíais esto? Aquí en Cataluña las competencias de la modificación de la primera tarjeta inicial de residencia y trabajo, por lo menos cuando llevas una autorización para trabajar, la lleva de la Generalitat. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que cambiar tu tarjeta de arraigo por una inicial, aunque sea de 2 años, inicial de residencia y trabajo. Normalmente es con contrato o cuenta propia. En este caso sería... Cuenta propia. Arraigo a cuenta propia. O sea, no es renovación, aunque ya haya tenido un... No es renovación, es modificación. Modificación. Los requisitos de la modificación y de la renovación son básicamente los mismos, ¿vale? La diferencia radica aquí en Cataluña en que el órgano que hace la renovación es diferente al que hace esta modificación. Aquí lo hace la Generalitat. Y cuando, claro, tienes que